20 días de la realización de las elecciones en nuestro país, segunda vuelta histórica para las y los bolivianos. Y se va generando bastante polémica por los dichos y algunas acciones aparentemente de los candidatos a vicepresidente, tanto del PDC como de la Alianza Libre. Sí, se está hablando mucho en redes sociales y en diferentes ámbitos. Ellos están siendo en este momento los protagonistas de la noticia. Rumbo a las elecciones. En breve analizamos este tema. Bienvenidos aquí en vivo. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Arrancando una nueva semana. Bienvenidos aquí en vivo, rumbo a las elecciones. Miriam. Exactamente, hasta mañana esta temperatura o este clima medio inestable, ¿no es cierto? Con lluvias, granizadas, pero bueno, hay que cuidarse. Así es, Miriam, hablemos de las elecciones, de lo que está pasando con los candidatos. Confirman presencias algunos de ellos. Nada más para el balotaje. Correcto, bueno, y permítame que es otro de los temas que vamos a hablar hoy aquí en vivo, tiene que ver con los parqueos tarifados y esta polémica que se va generando, ¿verdad? Ha habido ya una reacción de las empresas terciarizadas. Sí, exacto, y mañana en el Consejo van a nuevamente a tratar ese tema y definitivamente nos imaginamos que sí van a ir en contra del parqueo tarifado. Estaremos atentos al desarrollo también de esta información. Quédese con nosotros, Agenda Caliente, aquí en vivo. Ahora, música. Hoy Bolivia habla de... Exactamente cuáles son los temas importantes. Escuche esto, y Bolivia habla de... Reaparece Eduardo del Castillo y dice que vienen años difíciles. Lo dijo bajo el contexto sobre la situación que atraviesa Bolivia, temas económicos, en fin. Hoy Bolivia habla de... El Tribunal Supremo de Justicia revisa nuevo recurso de Áñez. Expresidenta busca anular la sentencia que ya tiene. Hoy Bolivia habla de, y esto, aumentan los incendios en Santa Cruz. Se dice que ya son 19 los fuegos activos y el Noelquen continúa ardiendo. Ya deben ser 2 meses que está ardiendo. Qué pena. Hoy Bolivia habla de... Velasco dice que son falsos, niega autoría de tuits racistas que se le atribuyen. Hoy Bolivia habla de atención, insisten con la denuncia, salen a protestar. Choferes se quejan por la mala calidad del combustible. Hoy han mostrado estas botellones con sedimento en la parte baja de los botellones, de lo que estaría arruinando su vehículo. Hoy también han tenido una reunión con autoridades del gobierno y de la ANH y hoy también han desarrollado junto a la ANH operativos de revisión en estaciones de servicio, ¿verdad? Haciendo pruebas de calidad. A ver, veremos en qué queda este asunto. Hoy Bolivia habla de... Consulte en redes sociales para que usted nos ayude con su postura. Apoya el proyecto de los parqueos tarifados en La Paz. Sí, le da like, no emoji de enojo. ¿Qué dice la gente? Por el momento vamos a verlo. Sí, solo un 9%. Y el rotundo no, 91%. En breve hablamos de este tema aquí en vivo. Están extraviados los 4 candidatos, no van a resolver el factor económico en el país, no van a generar bienestar, no tienen respaldo popular, el voto nulo, el ausentismo ha sido mayoritario. Edman Lara cada día comete errores, habla estupideces, habla incoherencias, lo hace en vivo, en lives, ante la prensa. El binomio Lara de que hasta los incapacitados, a los que tienen ciertas enfermedades, los han discriminado, y eso está mal, ¿no? Porque no tienen la sensibilidad, son insensibles a la realidad de nuestro país. Cualquier aseveración que se verifique en cualquier sentido
de racismo, de lo que fuera, es totalmente reprochable. De los dimes, de los diretes, de la guerra sucia, de que dijo tal cosa, tal otra, el que sale perdiendo es el país. Siempre ha habido una estigmatización, de repente se sintieron avasallados por la capacidad de trabajo que tiene el andino, ¿no? No había inteligencia artificial en ese tiempo, era normal, por lo tanto eso se recupera, alguien guarda y están sacando a la luz. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en estos días con relación al actuar de los políticos, lo que dicen, sus propuestas o no serán las propuestas, qué es lo que más está ganando la guerra sucia. Estamos con nuestro querido amigo analista Marcelo Arequipa. Te doy la más cordial bienvenida. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo están actuando los candidatos? ¿Están haciendo lo que deben hacer cuando queda tan poco para el balotaje? Miriam, buenas noches. Luciana, buenas noches. Marcelo. A ver, yo me siento como si estuviéramos entrevistando a una niñera, es decir, como si estuviéramos buscando contratar a una niñera, preguntándole que tu pasado, te has portado bien, qué has hecho, con quién estás relacionado, quiénes son tus amigos, ¿no? Y no buscando lo que deberíamos estar buscando en realidad, en el fondo, que es, digamos, un buen administrador de un negocio familiar, si quieren, para ponerlo en términos igual gráficos, siguiendo la familia. Deberíamos estar buscando un buen administrador del negocio familiar, no la niñera. Y lamentablemente, este último tiempo, estamos viendo, más bien creo, un casting de quién es la mejor niñera del país, ¿no? Permíteme, Marcelo, que Paul Coca también está con nosotros, nos acompaña hoy vía virtual, también para darnos su punto de vista y el análisis. Paul, buenas noches y gracias de antemano. Te pido aterrizar en la situación de los candidatos a vicepresidentes. ¿Qué piensas? Primera vez en la historia de Bolivia que estamos atentos a lo que los candidatos a la vicepresidencia dicen y o hacen. Segundo, que el debate que va a organizar el TC entre los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, creo que buena parte de la ciudadanía va a estar atenta, me incluyo, a los debates de los vices antes que de los presidentes, por todo el impacto mediático que están generando. ¿No es lo correcto? No, porque se debería hablar y debatir de propuestas, de ideas, pero en este momento esto de acá es lo que tiene a la opinión pública atenta. Esa es mi primera intervención. Muy buenas noches, un saludo a ustedes, Marcelito, a toda la audiencia. He empezado al revés por si acaso y estoy efectuando el respectivo saludo a todo el país, a toda la audiencia. Bueno, ¿quién también quiere saludarles y preguntarles de Estufi? Sí, buenas noches, Marcelo, buenas noches, Paul. Evidentemente hay una especial atención en los candidatos a vicepresidente. ¿Por qué está pasando eso, Marcelo? ¿Serán las debilidades de los dos binomios, ambos candidatos, o son los disruptivos, entre comillas? Hola, Tufi. No, lo que pasa es que hemos decidido, en realidad, bueno, no nosotros los ciudadanos, sino los políticos han decidido abandonar todo aquello que tenía que ver con hablemos cómo van a administrar la economía, medidas de shock o medidas progresivas. Idealmente deberíamos estar haciendo eso, pero han decidido abandonar eso y han decidido introducir adrenalina a la política, subiendo el tono, primero hablando de aquellas cosas que son polémicas en tiempo del presente y ahora escarbando en el pasado, igual polémicas, pero que son escarbadas hacia atrás, hacia el pasado. Entonces hay un cruce de acusaciones en el que lo que se busca en este juego de guerra sucia, de cruce de acusaciones, es desgastar al otro. Mientras más se desgaste el otro, mejor parado voy a quedar yo. No es mientras mejor introduzca un mensaje, una idea, más votos voy a poder congregar. Eso no están buscando, es decir, creo que han llegado ambos a un techo y están buscando desgastarse más bien mutuamente. A ver, anoche ha estado con nosotros en Bolivia Decide 2025 Jorge Tuto Quiroga y se le ha preguntado justamente sobre los tweets de JP Velasco, con, bueno, datos que son realmente muy llamativos, ¿no es cierto?, que han generado mucha confusión y también decepción en algunos sectores. Escuchemos, por favor, qué fue lo que dijo él al respecto. Esa información es falsa.
la vamos a mostrar con lujo de detalles. Es falsa, es parte del barro que usan. En la primera vuelta hubo un proyecto político que con un gerente corporativo erogó cientos de miles de bolivianos para en redes atacar con información falsa a quien habla y a JP Velasco metiéndose con su familia, y de ese mismo lugar más barro está viniendo con información que es falsa. Lo que dije con claridad es que no hay espacio para el racismo. No dije que se terminó, que puede seguir habiendo, hay que combatirlo todo el tiempo en todos los lugares. Pero permítame que eso no es todo, porque también en las últimas horas, Paul, Marcelo, se ha pronunciado Rodrigo Paz en torno a también algunos dichos de su candidato a vicepresidente, y esto dijo. Lo que acontece con Edman, yo he visto la injusticia con Edman también. Así como una declaración a veces no se entiende, pero también he visto, y lo he visto de cerca, con él y con su mujer, sin justificar, pero he visto momentos muy difíciles internamente en su familia y generan unas presiones excesivas que no debería sufrir cada familia, ni sus hijos, y eso puede poner condiciones complicadas a la hora de asumir posiciones. A ver, le vamos a dar una vuelta. Paul, te pido a ti, ¿qué opinión tienes sobre lo que acabamos de escuchar? Ambos minimizan por su lado, ¿no es cierto? 17 de agosto, domingo, estábamos aquí en Bolivisión con Marcelo, con ustedes, con Tufi. Y en la noche, ni bien se conocían los resultados, empieza la guerra sucia y los ataques, son dos cosas diferentes, pero al mismo camino, contra Rodrigo Paz, el sorpresivo ganador de la primera vuelta. Un día y medio después, empieza contra Edman Lara. En política hay que aprender algo de manera simple. Si atacas duramente a un rival y le das guerra sucia, no esperes que no vas a recibir la misma fórmula por si acaso. Es evidente que ¿qué esperaban? ¿Que los del PDC no iban a encontrar algo, no iban a sacar algo? Por supuesto que lo iban a hacer, era cuestión de tiempo, claro que sí, y lo están haciendo en el momento exacto, cuando estamos a punto de cerrar septiembre y empezar con el mes de octubre, ya que es de la segunda vuelta, por cierto. La estrategia de la guerra sucia y los ataques podrán haber dado resultado en la primera vuelta, y vemos un Doria Medina fuera del balotaje inclusive, pero esta es una segunda vuelta, y obviamente, repito, si vas a atacar con guerra sucia y ataques a un rival en segunda vuelta, en un país donde está atento a todo este escenario de guerra sucia, donde se ha desplazado absolutamente, guerra sucia y ataque, se ha desplazado propuestas, quien ataca no esperes que no te van a atacar, es un ida, un vuelta por si acaso. ¿Y esto qué ha hecho? Más o menos equilibrar la balanza entre los candidatos a la vicepresidencia. Repito lo que decía hace rato, primera vez en la historia democrática de Bolivia, usaremos ese término por favor, que inició en el 82, que el país está más atento a lo que dicen y hacen los candidatos a la vicepresidencia por encima de lo que es un candidato presidencial. Entonces ahí tenemos ese primer aspecto que estamos señalando. Marcelo, ¿qué dices? Han revivido, ¿no?, un poco el clivaje regional, ¿no? Oriente-Occidente. Han revivido eso. Cuidado, porque revivir cosas que son históricas, heridas en Bolivia, no es fácil. Para eso hay que saber jugar un poco con las cosas. Cuando revives clivajes, tienes que saber que tienes que tener algo detrás de ti para poder contener eso, porque de otra manera se te puede revertir. ¿A qué me voy con esto? Ni Rodrigo ni Lara son la expresión del occidente, ni de lo que es el campo, ni de lo que es, digamos, lo indígena, originario, campesino. Entonces, puede ser que les dure un poco este tema en la suerte de exponerlo al señor Velasco, pero en el fondo lo que deberíamos empezar a evaluar es si van a redituar con esto Rodrigo y Lara, o si se van a mantener como están hasta ahora y todavía hay un trecho más, porque esto es, a mi juicio, la expresión y la respuesta al dato de la encuesta pública hace una semana atrás. Se hace público y entonces sacan esto porque necesitan frenar el avance de Jorge Quiroga y de Velasco. Lo necesitan frenar. Entonces, a partir de ahí, ir modulando cómo poder ir avanzando en realidad ellos. Ahora, el tema es, por eso decía, has revivido el clivaje regional,
Ahora ¿tendrás la suficiente herramienta y el potencial para avanzar? Esa es otra pregunta, ¿no? Sí. Paul, ¿cuánto de determinantes son esta característica de la campaña marcada por guerra sucia? Los cerebros de la campaña. Se menciona mucho la acción de Durán Barba por el lado de Jorge Quiroga, pero por lo menos yo desconozco quién está detrás de la del PDC. Si hay cerebros detrás de la guerra sucia, Paul, ¿y cuánto puede resultar de efectiva? El tema es el siguiente: desde el 17 de agosto, y nos consta, estábamos aquí en Bolivisión, en la noche después del resultado, Rodrigo Paz en el Prado, y empiezan ya los primeros ataques contra Rodrigo. El tema es el siguiente: ya se ha marcado una hoja de ruta, donde propuestas, ideas, no, se lo verá en los debates, ojalá así sea. Entonces, aquí hay un detalle importante que hay que decirlo. La intensidad de la guerra sucia, que en este momento, y los ataques, dos cosas a un mismo fin, que parecen fuertes, no han llegado a un clímax todavía. Esperemos los últimos 7 días antes de las elecciones, donde vamos a ver este aspecto. Lamentablemente, no se debate propuestas, ideas, soluciones, la visión país. No, casi nada. Todo es ataques y guerra sucia. Y eso es algo que obviamente nos está dejando a los ciudadanos con incógnita. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se va a tener que elegir uno de los dos, pero también obviamente hay que ser selectivos como ciudadanos. Seleccionar que nos den propuestas, que nos den ideas. ¿Va a afectar esto? Ya está afectando, porque hay posiciones ya que se están radicalizando en un país que de manera natural en un balotaje se va a, por supuesto, bifurcar, o si se quiere usar un término, una polarización política natural propia cuando hay una segunda vuelta. Pero ojo también, porque la población pareciera que le están tomando como tonta. La población también sabe escuchar perfectamente, pero la población también se cansa, Marcelo. Puede llegar a cansarse de este tipo de ataques y al final ahí es donde va a escoger a quién va a votar. Exactamente, porque, a ver, históricamente hay un segmento electoral que es el que define, y lo sabemos muy bien, las elecciones, el resultado de quién va a ganar y quién va a perder. Ese segmento usualmente suele estar en el centro. Lo que hay que preguntarse ahí es, en base a lo que Tufi también preguntaba hace rato, ¿qué binomio está manejando de manera un poco más profesional y controlada su campaña? No espantar a la gente del centro. ¿Quién está haciendo ese trabajo? ¿Quién está haciendo más bien una improvisación? Entonces creo que eso se va a ir midiendo en el último tramo de la campaña electoral. Más allá de que aparezca o no aparezca la guerra sucia y la acusación, que creo que eso va a pasar, pero como bien dices, yo creo que la población también se cansa de estas cosas y empieza a mirar otras cosas, empieza a escarbar otras cosas, y esas otras pueden ser mucho más determinantes para a la hora de terminar por votar por alguien, ¿no? Consulta similar para ti, Paul. ¿Crees entonces que esto podrá pasarle factura política a alguno de los binomios, estas características en redes sociales, que dicho sea de paso, se firmó un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral y me parece que nadie lo está cumpliendo? En este momento, cuando ya estamos a pocos días de un balotaje inédito, histórico por si acaso, tenemos que ver primero quiénes son los candidatos a presidente con su vicepresidente que tienen cierta homogeneidad o igualdad de un discurso para obviamente darlo a la población. Segundo, quién está cometiendo menos errores. Tercero, quién está realizando aciertos. Cuarto, quién está cosechando de los errores del frente. Pero también hay una población que, al margen de la pelea, de la guerra sucia, tweets o no con racismo, declaraciones o no de Edman Lara, del equipo del Partido Demócrata Cristiano, ataques de Libre o no, queremos propuestas, queremos visión de país, queremos saber qué van a hacer con el país a partir del 8 de noviembre, cómo se va a solucionar el tema de dólares, diésel, gasolina, qué va a hacer el nuevo parlamento. Yo siempre voy a decir lo siguiente: ya el nuevo parlamento tendría que estar reuniéndose entre ellos para hacer una agenda común y reuniones técnicas con los parlamentarios, por ejemplo, que van a irse, que ya se van a ir muy pronto. Entonces tienen que hacerse esas reuniones técnicas. ¿Por qué? Es una oportunidad histórica de enmendar muchos errores de 20 años del movimiento al socialismo, pero también al mismo tiempo
Cuidado que cometamos errores y que tengamos parlamentarios que en el día 1 de trabajo recién quieran hacer reuniones y ver qué se va a hacer, cuando en realidad eso se haría o se tendría que hacer antes de asumir funciones, no durante o después, por si acaso. La preocupación como ciudadano es latente porque la ciudadanía, generalizándola, quiere soluciones a la crisis. Ya no queremos discursos ni ataques de uno de otro. ¿Por qué? Las elecciones van a pasar, la segunda vuelta pasará, el nuevo gobierno tendrá que hacer mucho. ¿Cómo lo hará? ¿Qué hará? Son preguntas que nos tendrán que responder. Marcelo, a propósito, ¿cuál podrá ser ya la consecuencia postelectoral de este clima de ataques, entre comillas, guerra sucia? ¿Habrá una incidencia después de la elección en la gobernabilidad o no? Sí, por supuesto, Tufi. Es decir, creo que se están quemando de alguna forma algunos puentes de posible negociación y de diálogo hacia adelante. Más aún tomando en cuenta el hecho de que en Bolivia los actores políticos se suelen tomar de manera muy personal la política, muy personal. Y eso creo que más bien obstaculiza la posibilidad de entender que hoy día estamos jugando una suerte de un partido. Se termina el partido el 19 de octubre y después las cosas, el país sigue. Uno va a ganar, otro va a perder, eso es normal, es natural, pero la vida no se termina ahí. Pero los actores políticos no suelen entender y no suelen traducir las cosas en ese esquema y más bien suelen tomar las cosas de manera muy personal, y creo que eso también va a minar un posible escenario de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, pero también en la calle. Lo hemos escuchado hoy día al presidente Luis Arce y lo hemos escuchado también hoy día a Eduardo del Castillo, por ejemplo, hablando de que se vienen tiempos difíciles y que hay que salir a las calles, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estos temas que pueden estar saliéndonos, digamos, de un poco del panorama y del foco de atención, porque estamos discutiendo otras cosas que son más domésticas, como decía hace rato, estamos buscando la niñera y no el administrador, el día de mañana las vamos a recuperar, porque son cosas que van a llegar a ocurrir, van a ser alertas para un posible escenario de inestabilidad. Bueno, entonces detrás de esto tiene que haber responsables, evidentemente, y Paul, a ti te pregunto, ¿son los políticos o son sus estrategas los que están detrás de los políticos, detrás de los candidatos, los que están, ¿quién te dice digitando todo aquello, no es cierto? Y no se está fijando en lo que acaba de decir Marcelo, están quemando esos puentes que podría darles una unidad para tener, que te digo, concertación en la Asamblea Legislativa y así también transmitir lo mismo a la calle. Hay una frase que dice, ¿la culpa de quién será? ¿Del asesor o del político que lo contrata y le paga? La respuesta es clara, del político, por supuesto. Así de simple y sencillo, son los políticos los que nos tienen en esta situación. Por otra parte, el tema de la gobernabilidad viene de 3 puntos de vista. ¿Qué hará el órgano ejecutivo con las acciones que puede realizar, obviamente, por mandato de la Constitución? Segundo aspecto, la gobernabilidad vía Asamblea Legislativa. Tercer aspecto, la gobernabilidad vía ciudadanía. Porque es la ciudadanía las que nos tienen que decir e informar qué es lo que se va a hacer con cierta medida, qué nivel va a beneficiar o no, o nos va a perjudicar y en qué medida y hasta cuándo. Por otra parte, hay que decir lo siguiente. Vemos, por ejemplo, en el propio bando de la todavía oposición, digo todavía porque el MAS sigue gobernando, por cierto, hasta el 8 de noviembre, vemos que hay un Samuel Doria Medina que no quiere saber nada de Tuto Quiroga. Doria Medina, tercera fuerza en el legislativo, Tuto Quiroga, la segunda, no quieren saber nada. Cuidado que la segunda vuelta termine con una situación de que ni en el legislativo las bancadas del PDC y Libre quieran verse las caras. Y cuando veamos las 3 principales bancadas de Bolivia, en el legislativo, por supuesto, no quieran hablarse entre ellas. Es decir, esa es una situación que no deja de preocuparnos en todo sentido, por cierto, porque es cierto lo que dice Marcelo, ¿se lo toman a nivel personal? Sí, pero esta vez estamos hablando de un momento de inflexión histórica que tiene el país, y muestro la preocupación respectiva sobre la gobernabilidad vía Asamblea Legislativa, que es uno de los 3 factores de gobernabilidad que yo indicaba. No te olvides de la gobernabilidad también en el ámbito social. Marcelo, ¿qué piensas? ¿Será factible? Sí, o sea, la calle es un elemento sumamente importante y determinante. Y ya hemos escuchado, a ver, algunas alarmas. Primero, el levismo diciendo, si entra Tuto, lo vamos a sacar a patadas. Es textual el mensaje. Hoy día el presidente Luis Arce diciendo, vamos a volver a las calles. Eduardo del Castillo hablando más o menos de lo mismo. Y un elemento más.
En estas semanas se están cambiando las principales cabezas en las dirigencias en las organizaciones sociales. Hoy día vienen las Bartolinas. La anterior semana fueron los interculturales. Luego viene la COP. Por eso se están cambiando y creo que esas nuevas dirigencias algo van a tener que hacer para conectar con sus bases, porque hoy día tenemos dirigentes que están muy separados de sus bases. Van a conectar, pero van a conectar en la calle mediante la protesta, porque van a decir claramente, este no es un gobierno que nos representa a nosotros. Entonces ahí, quien vaya a gobernar, quien vaya a ganar la segunda vuelta, tiene que ser lo suficientemente astuto y hábil para poder acercarse rápidamente con las organizaciones y poder tener un escenario de gobernabilidad, por lo menos en mínimas condiciones. Paul, volviendo, Paul, a la coyuntura de campaña, estamos por entrar al sprint final y usted decía que no hemos llegado al clímax. ¿Cómo visualiza la recta final, el sprint? ¿Cuáles son las cartas que pueden tener bajo la manga los dos binomios? ¿Habrá alguna determinante? 7 días antes de las elecciones es el promedio boliviano, basándome en las elecciones del pasado 17 de agosto, en el que se va a sacar absolutamente toda la artillería. Lamentablemente no va a ser la artillería de propuestas, va a ser la artillería de ataques y de guerra sucia. ¿Qué es lo que va a salir? Eso hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque casualmente sale la primera encuesta de segunda vuelta donde le da ventaja a Tuto Quiroga y a Juan Pablo Velasco, y obviamente empieza el ataque contra Juan Pablo Velasco. Por cierto, ¿coincidencias? No, en política no hay coincidencias. Habrá mucho material también en memes, redes sociales, frases. ¿Por qué? El debate de vicepresidentes han confirmado los dos. He escuchado que tanto los voceros de Tuto Quiroga como los voceros del PDC ya han dicho que va a estar presente los dos postulantes a vicepresidente en el debate del 5 de octubre, si en la fecha no me equivoco, por cierto. Entonces ahí vamos a ver que se va a ver una atención inusitada de un debate de vicepresidentes, sobre todo al respecto. ¿Qué van a sacar? En este momento es prematuro decirlo, pero lo sabremos demasiado pronto. Pero en este momento se está haciendo una guerra terrible, una guerra frontal entre ambos, y obviamente lo que quieren hacer al electorado es mostrar, mientras más atacada sea una persona, obviamente que ese respaldo vaya al otro. Esa estrategia veremos si funciona, pero reitero, 7 días antes de las elecciones va a empezar la verdadera y cruenta guerra sucia y ataques. Lo que estamos viendo no va a ser nada a comparación de los últimos 7 días. Bueno, no nos queda otra más que aguantar, ya queda poco tiempo para que se realice este balotaje. Paul, muchísimas gracias, lo mismo a ti, Marcelito. Siempre es un honor contar con ustedes para este análisis. Luego de 2 meses aproximadamente de una prueba piloto, reacciones desde el Consejo, sí. Concejales del Movimiento al Socialismo que están de alguna manera realizando acciones para poder anular estos parqueos tarifados. Por otro lado, desde el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz, el alcalde y sus asesores se defiende esta postura. La población también tiene la suya. Vamos a hablar de este tema, Miriam. Vamos esta noche con don Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Bienvenido, don Gonzalo. Mañana el Consejo Municipal se va a reunir nuevamente a horas de la tarde para revisar si de una vez por todas les pone a ustedes, no diré el cascabel, pero ya quieren sacar fuera este parqueo tarifado. Muy buenas noches, Miriam, buenas noches, Luciana, buenas noches a todos los amigos y amigas del programa. Es ilegal lo que está haciendo el Consejo Municipal, está al margen de la Constitución y al margen de la ley. Los parqueos tarifados en el municipio de La Paz están vigentes porque están en cumplimiento a lo que dice la Constitución, lo que dice la norma, y está en cumplimiento a 2 ordenanzas municipales desde hace más de 20 años atrás. Por lo tanto, está vigente, y lo que pretende hacer el Consejo Municipal es totalmente ilegal, es una decisión política. Como siempre, el MAS no está contento de haberle hecho tanto daño al país, y ahora parece que no están contentos, y como siempre, igual que su jefe Evo Morales, le meten nomás, y obviamente esta responsabilidad tendrán que asumirla ellos. Pero ¿qué dice desde el Gobierno Municipal de La Paz? Y me quedo con esa frase que usted acaba de mencionar, don Gonzalo, le meten nomás. Lo mismo dijeron de la ciclovía. Le han metido nomás y nadie lo utiliza. Podemos recordar en algún momento también acá en el programa cuando ellos usurparon funciones y tomaron una decisión
al margen de lo que establece la norma cuando era el tema de los pasajes. No olvidemos que dijeron que ellos iban a anular el pasaje del transporte público y obviamente esa era una franca violación a la Constitución y a la ley y además era una usurpación de funciones. Por lo tanto, el Consejo Municipal, que en este caso toma este tipo de decisiones con el movimiento al socialismo, le meten nomás, así ha sido 20 años. Además que esta es una visión comunista, una visión del masismo que quiere retornar a los anteriores 20 años, porque había parqueo tarifado antes en La Paz. ¿Y cómo era? Se recaudaba 4,5 millones y se requería 12 millones para pagar solo planillas y los gastos de prestación de este servicio. ¿Cuánto hemos perdido? Hemos perdido más de 28 millones de bolivianos y los concejales del MAS textualmente lo han dicho públicamente y ahí están los registros, que ellos quieren retornar a ese modelo masista, a ese modelo estatista en el cual pierde el Estado y que obviamente nos ha llevado a semejante descalabro que estamos viviendo en el país, porque la crisis económica que vivimos es gracias al modelo masista que ahora obviamente quieren retornar dentro del municipio. Pero a ver, director, ahora lo hemos escuchado decir al alcalde que esta es una medida antipaseña, ¿no es cierto? ¿Qué medida legal van a adoptar ustedes para frenar lo que el Consejo está haciendo? Bueno, evidentemente esta es una medida antipaseña porque le quieren privar a La Paz de un servicio que requiere La Paz, que es el parqueo tarifado. Las grandes ciudades en el mundo, París, Los Ángeles y bueno, todas las ciudades en general tienen un sistema de parqueo tarifado y no le pueden privar a La Paz de tener el parqueo tarifado. Es una posición política porque ¿cuál es el objetivo del parqueo tarifado? El primer objetivo es ordenar la ciudad. En este momento, por ejemplo, ¿cuál es la ocupación que tenemos en este sistema de los 6,000 espacios que se tienen? Casi el 10% nada más. Entonces ya estamos teniendo un primer objetivo de ordenar el tráfico. Segundo, democratizar el espacio público. El espacio público, Miriam, es de todos en general, no de unas cuantas personas que se apropian de este espacio público durante todo el día y no permiten que democráticamente tengamos acceso a los parqueos tarifados. Entonces, eso es muy importante. Tercero, ayuda a preservar el medio ambiente porque esto hace que se utilice más el transporte público. Entonces, hay objetivos que se los practica en todas las ciudades del mundo y no se puede privar a La Paz porque los masistas tomaron esta decisión. Y segundo, obviamente, si los masistas en el Consejo Municipal incurren en usurpación de funciones o es que incurren en decisiones contrarias a la ley, tendrán que asumir su responsabilidad. Pero está claro que las decisiones que está asumiendo el MAS son totalmente ilegales, el parqueo está vigente, además la ley, miren, no es retroactiva. No podemos legislar para el pasado. Cualquier decisión que se toma es hacia adelante. Y segundo, tampoco podemos usurpar funciones. Hay una resolución que ha emitido el Ejecutivo y esa es una atribución exclusiva del órgano ejecutivo y no puede ser que los masistas tomen una decisión usurpando funciones. Como verán, es totalmente ilegal, como siempre, lo que quiere hacer el MAS y seguramente le meterán nomás, igual que su jefe Evo Morales, como decía hace un momento, y bueno, juzga la población como el MAS. Después, y esto no podemos dejar de decirlo, después de haber aplicado este modelo comunista, que han hecho tanto daño al país con el tema del dólar, el combustible y otros, parece que no están contentos y ahora le quieren seguir haciendo daño a La Paz. Permítame, por favor, director, que vamos a escuchar lo que nos ha manifestado la concejal Pérez de Castillo. Por favor, y luego le pido su opinión. El tema del parqueo tarifado ha generado un malestar en la población, no porque estemos en contra de los parqueos tarifados, sino porque el proyecto, al igual que la ciclovía, ha sido planteado sin el cumplimiento de los parámetros de la planificación urbana. No cumple preceptos legales, no cumple preceptos técnicos, no cumple preceptos económicos. Imagínense un negocio en el que uno pone todo y solamente tiene de retorno el 12%. Y finalmente no cumple preceptos sociales.
Y en ese contexto, pues nos hemos visto obligados a presentar un proyecto de ley que deje sin efecto legal las autorizaciones para lo que él ha denominado a espaldas de La Paz como parqueo para todos. Esto fue sometido a consideración del Pleno de Consejo la semana pasada. Se rechazó en un principio solicitándome de que pase por comisión. Esta semana hemos puesto en consideración de la comisión de la que soy parte y se ha aprobado el proyecto por unanimidad. En plena crisis económica se está cobrando por el uso, solamente el uso, no la seguridad, sino el uso del parqueo, más de lo que cobra un parqueo privado. Eso por un lado. Si te ponen grampa y ya no sabes si te va a poner la policía o el gobierno autónomo municipal de La Paz, aún aquellas personas que han pagado el QR, les han engrampado la policía porque han establecido los cajones en lugares donde está prohibido y que evidentemente tiene letreros de la propia alcaldía que dice que no se puede estacionar. Pero cuando te remolcan el vehículo, para retirarlo tienes que pagar 2/3 del salario mínimo. Y ese periodo de prueba fue gratis o se impuso el cobro, porque en ese periodo de prueba, que además el alcalde salió a decir de nuevo que había errores, claramente le cobraron a la población. Esto no puede suceder con recursos públicos. Lo mismo ha hecho con la ciclovía. Ha salido a decir, sí, lamentablemente me equivoqué. Cuando se trata de plata de la gente, de recursos públicos, no hay errores, hay responsabilidades y delitos. Y lamentablemente el alcalde insiste en improvisar y plantear proyectos que no tienen criterios de planificación urbana. ¿Y por qué establecemos que ha sido a espaldas de la población? Primero, porque no ha habido una socialización previa, y segundo, que no es menos importante, no ha pasado por la instancia máxima de representación democrática de nuestro municipio, que es el Consejo. ¿Tenía que pasar por el Consejo? No, porque son dos ordenanzas municipales que establecen el uso de espacios públicos y para lo cual se ha emitido la resolución ejecutiva. Ahí no se dice la verdad porque no tiene que pasar por el Consejo Municipal. ¿Qué opinas de todo esto, Tufi? Si tienes consultas, estamos escuchando al director de Gobernabilidad y por otro lado acabamos de escuchar también a una de las concejales que está generando estas acciones dentro del Consejo Municipal. Sí. Complicado conflicto, ¿no? Le iba a plantear la pregunta a Gonzalo, porque parece que la resistencia no es solamente de los concejales del MAS, porque escuchábamos hace unos días a un dirigente vecinal que también expresaba rechazo de zonas como la zona sur, por ejemplo, de La Paz. ¿Hay posibilidad de revisar la medida, Gonzalo? Buenas noches, Tufi. Bueno, hasta este momento hay más de 16.000 transacciones ya que se han realizado en estas dos semanas. Ha habido una prueba piloto previo a la implementación ya del servicio del parqueo tarifado y aclarar lo que decía la concejal del MAS. Primero dice que no es legal y es falso, porque es legal y está en función a dos ordenanzas municipales. Segundo, habla de recursos públicos. Ahí también se miente porque el gobierno municipal no está invirtiendo ni un solo centavo, no se invierte ni un solo recurso público, sino que son los operadores privados los que invierten, asumen un riesgo, prestan el servicio y el gobierno municipal se queda con un porcentaje mayor de ganancia para el gobierno municipal que irá a las obras. Tercero, se habla de que no ha habido socialización y eso es falso porque desde el mes de febrero hemos tenido reuniones con las diferentes federaciones, sindicatos, juntas vecinales y otros, y en este periodo de prueba piloto también hemos hecho la socialización, hemos recibido muchas sugerencias, se han hecho los ajustes correspondientes. Y finalmente nos dicen que se quiere retornar al parqueo que había antes. Aquí en La Paz había hace 7, 8 años atrás, recordemos, había el parqueo tarifado, pero era un modelo estatista en el cual se perdía casi 8 millones de bolivianos al año. Ese modelo estatista le ha hecho mucho daño al país, por eso estamos en bancarrota, por eso estamos con problemas con el dólar y todo lo que conocemos en general. Eso es lo que quiere el MAS. Obviamente nosotros no compartimos ese criterio, siempre se puede mejorar todo, estamos recibiendo todas las sugerencias, incluso las críticas.
para mejorar el servicio Tufi. De todas maneras, hay que diferenciar. Esta es una posición clara del movimiento al socialismo. Es una decisión política de los masistas que toman una decisión, como siempre, para perjudicar a la paz. Bien, pero insisto en esto, lo que preguntaba Tufi, sí, evidentemente se han pronunciado vecinos, sobre todo en la zona sur de La Paz, director. A ver, San Miguel, para ser específicos, que tienen por un lado la ciclovía, vuelvo con este tema, es una zona súper comercial, es una zona donde hay muchos restaurantes y movimiento gastronómico, en fin, económico en general, y por otro lado ahora están los parqueos tarifados. Ellos han manifestado que no están de acuerdo. Bueno, de acuerdo a los datos que tenemos, la zona donde hay mayores transacciones es justo San Miguel, 4.120 transacciones, por ejemplo, en Obrajes 2.200, en Miraflores 2.990. Claro, pero, a ver, director, es que uno se tiene que estacionar, no le queda de otra que pagar, pero eso no significa que esté de acuerdo y que estén a favor de la medida. Me refiero a la postura que tiene la dirigencia de los vecinos que han criticado esta acción. Las recibimos con mucho aprecio, las posiciones que se tiene, pero el servicio del parqueo tarifado es un derecho que tenemos todos, porque ¿qué es lo que ocurría antes, Luciana? Lo que ocurría es que ahí mismo en San Miguel todo estaba ocupado y cuando alguien quería ir al banco o quería entrar a un restaurante o quería hacer algún trámite, no tenía dónde parquear. Hace 2 días atrás, hace 3 días atrás, hemos hecho nosotros una revisión ahí en San Miguel y a las 4 o 5 de la tarde había varios espacios en los cuales las personas podían ir y parquear. Entonces el objetivo se está cumpliendo, porque el parqueo es algo tan importante que necesitamos los ciudadanos, es un espacio que democráticamente lo tenemos que utilizar todos y en todo el mundo el servicio del parqueo es tarifado. Por lo tanto, lo mismo se está haciendo en La Paz y es por eso que se tiene más de 16.000 transacciones. Estamos explicando las observaciones, las críticas o las sugerencias que hay, pero lo que no podemos hacer es quitar de un derecho que tenemos todos a tener un servicio elemental que se tiene en todas las ciudades, que es el parqueo tarifado. Director, pero a ver, entre las recomendaciones o por lo menos la queja de la población en el centro, por ejemplo, está el hecho de que las calles ya se han vuelto tremendamente angostas porque tienen parqueo tarifado a ambos lados de las aceras, ¿no es cierto? Entonces, ¿van a revisar por lo menos esa parte? Sí. ¿Van a poderles dar la opción de que tengamos calles más transitables? Así es. Es importante resaltar que hay muchos ajustes que estamos haciendo, donde hay centros médicos, donde hay unidades educativas, centros de emergencia, por el tema del congestionamiento. ¿Pero eso no se estudió antes, director? Esas situaciones que usted me habla, el hospital siempre ha estado ahí, la unidad educativa siempre ha estado ahí, ¿eso no se estudió antes? Sí, se lo ha estudiado. En este caso, recién se está implementando este proceso. De todas maneras, está reservado para estas áreas. De todas maneras, la ocupación, Luciana, que tenemos en este momento es casi el 10%. Y si vamos a ver en los horarios de funcionamiento del parqueo, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, van a ver ustedes, y todos lo estamos viendo, de que están libres estas vías y que solo se está ocupando un 10%. Seguramente se va a incrementar, pero obviamente vamos a cumplir el objetivo de evitar el congestionamiento en la ciudad. ¿Tufi? Sí, director Gonzalo, ¿cuánto les ha generado las 16.000 transacciones hasta el momento en términos de ingresos al gobierno municipal? Y le pregunto además si no será viable pensar en una consulta ciudadana para consolidar una medida así. Bien, Tufi, son en cifras redondas, con estas 16.000 transacciones, más o menos 108.000 bolivianos. Reitero, 108.000 bolivianos que se ha recaudado en estas 2 semanas con 16.000 transacciones. Ahora, respecto a la consulta ciudadana, es muy importante establecer que el gobierno municipal de La Paz tiene un permanente diálogo con las organizaciones y además en la práctica de La Paz en Paz siempre dialogamos, siempre conversamos y siempre consensuamos, y eso lo hemos hecho en la parte de aplicación ya de prueba piloto del servicio del parqueo tarifado. De todas maneras, Tufi,
el parqueo tarifado hay en todas las ciudades importantes del mundo y obviamente La Paz no puede ser la excepción porque el parqueo te permite utilizar democráticamente los espacios públicos y además descongestionar la ciudad y cuidar el medio ambiente. Director, quiero hacerle una última consulta. Las empresas que están ahorita encargadas de cobrar justamente esta tarifa del parqueo, ¿por qué no han sido escogidas a través de licitación? Han sido escogidas directamente, ¿verdad? No, eso es totalmente... Entonces, ¿cómo las han escogido? Es totalmente falso. Hay una normativa en la cual se establece cuáles son los procesos de selección. Hay 2 ordenanzas municipales que vienen desde el año 2003. Se ha aplicado lo que dicen estas ordenanzas. Por lo tanto, se ha tomado en cuenta la experiencia, la capacidad institucional. ¿Me está indicando que ha habido una licitación? Ha habido una selección a través de diferentes invitaciones que se ha hecho. ¿Ha habido invitación? Conforme a la no normativa. Licitación. No, la publicación se ha hecho a través de las instancias públicas que tiene el gobierno municipal. Bien, bueno. Hay que aguardar qué dice mañana desde el Consejo también. Le agradezco mucho, director. No, muchísimas gracias y muy buenas noches. Que le vaya muy bien. 22:49. Hoy hemos tenido una jornada que ha iniciado con una movilización, un bloqueo al menos en el inicio de la zona de Sopocachi, en inmediaciones de la ANH. Los choferes molestos que reclamaban con botella en mano mostrando la calidad del combustible. Le vamos a mostrar lo que decían. La ANH dice, compañeros, que nosotros como choferes no deberíamos preocuparnos. Que deberíamos estar tranquilos, que la gasolina es de muy buena calidad, eso dijo la ANH. Tiene que haber resarcimiento a todos los compañeros que han sido afectados. ¡Resarcimiento! 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 Toma simbólica de la ANH por parte del transporte. Ellos señalan que la parte derecha es el antes de la gasolina. Lo que les venden ahora estaría dañando sus movilidades. 2.000 bolivianos está costando la separación actualmente hasta ahorita. 2.000 bolivianos. Mano de obra aparte. Es de que cambiar para hacer separar la movilidad. Es la limpieza, es empaque de culatas. Va cambiando, la gasolina ha llegado últimamente, primeras veces ha llegado transparente, segunda vez ha llegado color rojo, parecía alcohol de quemar, al último ya ha llegado, este color de gasolina ha llegado. Miren, aquí está, no es por demás hablar, ahí se acumulan las partículas de la gasolina y es lo que está llenando a las unidades. Luciana, escuchábamos el viernes que una autoridad de la ANH decía que solamente habían recibido 10 quejas, ¿no es cierto? 8 en La Paz, 2 en Santa Cruz. Exactamente, y hoy nos enteramos por parte de los choferes de que son ya 300 las movilidades que han sido arruinadas. Según manifiestas y según el listado que ellos tienen, y es por eso que han tomado la determinación de hoy lunes arrancar con esta movilización y una reunión con autoridades. Y mostrando justamente estos botellones con lo que ellos consideran ese sedimento que es lo que estaría arruinando sus motores. Estamos con don Eduardo Saucedo, gerente de Asuntos Legales de YPFB Refinación, para poder conversar con usted y, bueno, conocer también qué es lo que está pasando. ¿Realmente hay este problema con la mala calidad del combustible? ¿Cómo está, don Eduardo? Permíteme, por favor, ¿puede habilitarme su micrófono? No lo podemos escuchar. Mil disculpas. Ahora sí, muy agradecido por la entrevista. Un cordial saludo a todo el país a través de ustedes y presto a cualquier consulta que ustedes quieran formular. ¿Qué van a hacer ante las muchas denuncias de que la calidad del combustible está llegando en pésimas condiciones? ¿Qué van a hacer ante la cantidad de vehículos que se estarían arruinando? Están pidiendo resarcimiento, según los choferes, ¿no? Mire, yo soy abogado de YPFB Refinación y YPFB Refinación en este tema específico del combustible en mal estado no tenemos absolutamente ningún tipo de comentario porque no está dentro de nuestras competencias. YPFB Refinación no es quien importa ese producto ni quien ha comercializado. Es una pregunta que deben dirigirle directamente a la ANH o a YPFB Corporación.
Yo pensé que íbamos a hablar sobre el tema bot trading o sobre algún tema relativo a YPF Liquidación. Mil disculpas. Hablemos, no se preocupe, pero entonces hablemos de bot trading. ¿Cómo van las investigaciones, por favor? Sí, las investigaciones están siguiendo lo que es normal dentro de lo que implica el levantamiento de pruebas por parte del Ministerio Público. Nosotros, a nivel personal, consideramos de que se debería dejar trabajar tanto a la Contraloría como al Ministerio Público y que no salgan algunos parlamentarios a intentar ejercer una injerencia política y que dejen trabajar de manera independiente tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. No es sano para la investigación de que se pretenda contaminar con supuestos comentarios y con supuestas nuevas pruebas que hacen aparecer cuando ya ha habido una instancia que es la instancia legislativa a través de un informe conclusivo que ha determinado que no hay irregularidades, pero que de todas maneras ha remitido ese informe a la Contraloría para que sea esta instancia quien realice una auditoría y que determine en última instancia si efectivamente existieron o no existieron irregularidades o existieron o no existieron delitos. Pero también dentro del Parlamento hay quienes están estudiando y investigando muy de cerca lo que está pasando con bot trading, ¿no es cierto? Que habría irregularidades incluso hasta en el nombramiento de la presidenta de bot trading. Sí, por eso mismo decimos de que se debe dejar trabajar de manera independiente a la Contraloría y al Ministerio Público. En cuanto a la señora Sandra Otazú, que es la representante legal de bot trading en Paraguay, ya lo hemos explicado también de manera amplia en varias entrevistas, de que ella en realidad representa un despacho jurídico, que es el despacho jurídico que se contrató para constituir esta empresa el año 2019. Inicialmente era YPF Internacional, ese era el nombre de la empresa. Posteriormente fue cambiado a bot trading en el año 2022. Pero ella en realidad es una abogada y la ley paraguaya exige de que el representante legal de una empresa constituida en Paraguay necesariamente debe ser una persona con residencia en Paraguay, y esa es la única razón por la cual la señora Sandra Otazú ha ejercido ese cargo de representante legal en bot trading en Paraguay. No hay misterio, no hay nada irregular en ese hecho. Sucede todos los días en el tráfico comercial a nivel internacional. Hace instantes usted nos hablaba de injerencia. ¿A quién se refiere, por favor? Me refiero a cualquier persona que no sea parte de la Contraloría o el Ministerio Público que salga a opinar sobre temas que no le competen, porque el trabajo de los parlamentarios concluye cuando efectivamente la Asamblea emite ese informe conclusivo. De ahí en más es trabajo exclusivamente de la Contraloría y del Ministerio Público el establecer si existen responsabilidades o no. Ya el trabajo de los parlamentarios o de cualquier otra persona que pretenda tener una injerencia en este proceso o en esta investigación ya está por demás. Tufi, adelante. Sí, buenas noches, doctor Saucedo. La Fiscalía ha anunciado investigación a por lo menos 10 personas por el caso bot trading, e inclusive ya hay una persona con detención, ¿no? Un ex ejecutivo. En ese sentido, si esta detención ya no implica una señal de que han habido irregularidades desde la comisión parlamentaria, sobre todo la oposición, han mencionado un daño económico de $300 millones por el caso bot trading. ¿Qué piensa? La investigación está recién iniciándose. Estamos en la etapa de diligencias preliminares, que es cuando se recaban algunas pruebas, se toman declaraciones a los supuestos denunciados y en mérito a lo que él declare y al conjunto de pruebas que pueda haber recabado el Ministerio Público, ellos determinan si puede haber una imputación o no. No, el hecho de que exista una detención preventiva no necesariamente implica una culpabilidad. La detención preventiva es la excepción, no es la regla. Entonces, si ha existido esa detención preventiva, efectivamente ya son causales que yo desconozco cuáles, porque no estuve presente en esa audiencia, pero la detención preventiva se da cuando el imputado incumple con algunos requisitos que van a demostrar de que él no se va a someter al proceso. No implica una culpabilidad. Y esa entiendo que es de 120 días, y en 120 días él debería ser nuevamente puesto en libertad. Pero más allá de aquello, lo realmente importante es que, en mi opinión, por lo menos, debería dejarse trabajar a la Contraloría, que ellos finalmente emitan
y confirmen ese informe conclusivo de la Asamblea Legislativa, porque finalmente es la Contraloría, el ente técnico que puede determinar si efectivamente ha existido una irregularidad. Se tiene que concluir esa auditoría, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, de aquí a 30 o 60 días efectivamente la Contraloría emite ese informe de parte de esta instancia donde determina que no existe ninguna responsabilidad? Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que puedan ser detenidas, que puedan ser aprehendidas, que puedan ser imputadas? ¿Quién le va a resarcir a ellos ese daño que ya sufren, ¿no? Por una condición procesal que por ahí resulta ser injusta? A ver, señor Saucedo, la pasada semana, el viernes concretamente, el Ministerio Público señaló que hizo un allanamiento en justamente oficinas de refinación. ¿Qué documentos se llevaron del lugar, por favor, si es que usted nos puede aclarar? Sí, claro, con todo gusto. En primera instancia no fue un allanamiento, fue una inspección, ¿no? Que eso estaba permitido obviamente dentro del procedimiento penal. La diferencia es que el allanamiento es sorpresivo, claro. No hay un previo anuncio, ¿no? Y lo que ellos buscan es básicamente encontrar elementos probatorios de manera sorpresiva, si usted quiere. Un allanamiento es mucho más agresivo. Lo que ha habido una inspección, ellos anunciaron de que efectivamente iban a ingresar en una fecha y una hora establecida, lo anunciaron con 2 días de anticipación y efectivamente esperamos a que ellos lleguen a la empresa, se les habilitó un ambiente y se les preguntó qué documentos necesitaban. Entonces todos los documentos que ellos solicitaron fueron proporcionados debidamente, de manera diligente, y efectivamente ellos se llevaron esos documentos. Habían varias carpetas que por la ampulosidad de las mismas no pudieron ser trasladadas, pero en algún momento ha quedado presentado esas carpetas, y en algún momento obviamente cuando ellos consideren pertinente ya la trasladarán a oficinas del Ministerio Público, pero no se ha tratado de ningún allanamiento, no ha habido secuestro de documentación. Esos documentos, reitero, han sido proporcionados de manera voluntaria a requerimiento del señor fiscal y de los investigadores que acudieron a la empresa el día jueves. Muy bien, señor Eduardo Saucedo, muchas gracias. No, el agradecido soy yo y hasta cualquier momento. Que le vaya muy bien. Susanita. Bueno, vamos a hacer una pausa, Miriam, si me lo permites, pero en breve vamos a hablar con un café muy agradable, nuestro invitado, sobre esta expedición que salió el 14 de junio de Guanay, y que ha llegado a aguas internacionales. En breve le contamos todos los detalles. Quédese con nosotros. Ha sido un programa y una entrevista más que interesante, Miriam. Realmente 120 minutos en los que hemos estado conversando. Intensos. Realmente intensos. Hemos conversado con don Jorge Tuto Quiroga, le hemos preguntado absolutamente de todo, hasta de lo que le gustaba leer cuando era niño, por ejemplo. Pero entrando ya en la política, ha tenido un encuentro importantísimo con nuestro panel de jóvenes. Exacto, con nuestros jóvenes profesionales o en todo caso estudiantes, y con muchas inquietudes y expectativas de lo que se tiene para estas elecciones. Y este es nuestro panel de Bolivia Joven, y le preguntaron lo siguiente a Jorge Tuto Quiroga. Mencionó que podría traer $1.000 millones en préstamos para solucionar el tema de la subvención a los combustibles en una semana. Mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento legislativo y ejecutivo para poder realizar este procedimiento en una semana? Estamos ya trabajando en eso, no estamos esperando. Lo bueno del 17 de agosto es que era la primera vuelta presidencial, hoy estamos en la segunda, pero era la única vuelta congresal. Hoy ya tenemos el Parlamento electo. La gente nuestra está trabajando desde ahora en consensuar los temas de la estabilización económica, de las modificaciones a la ley agropecuaria. Esta noche tengo una reunión larga para ver las reformas a la Constitución. No vamos a esperar al 8 de noviembre. Sabemos quiénes están en el Congreso. Candidato, quería consultarle qué importancia tiene la lucha contra el racismo en su plan de gobierno. Yo creo firmemente en que somos un solo país. Yo nunca me he dejado llevar por este discurso maniqueo de enfrentarnos unos a los otros de acuerdo a la altura en la que vivimos, de la cultura de la cual provenimos, o el idioma nativo que hablamos. Somos una sola nación, somos todos tricolores, todos llevamos la sangre boliviana. Y sí, somos un país donde ha habido históricamente racismo, pero al mismo tiempo hemos tenido avances.
mucho antes que en Brasil y mucho antes que en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí había voto universal. En estos 20 años había el fondo indígena, le robaron la plata del fondo indígena. Nosotros pusimos recursos cuando tuvimos la oportunidad para las poblaciones indígenas. El racismo no cabe en Bolivia. ¿Qué es lo que va a hacer usted con los autoprorrogados en caso de ser presidente? ¿No cree que uno de los primeros acuerdos de la nueva asamblea debería ser cambiar a estas autoridades masistas? Tienes razón, Mateo, que hay gente que se ha prorrogado, pero hoy cambiar con el sistema que no ha funcionado sería un parche de 4 meses. Prefiero arreglar la Constitución, cambiarla en marzo y de ahí para adelante hacerla respetando un principio, que lo que cambias vale para adelante. En buen romance, los que fueron elegidos en el Tribunal Supremo de la Justicia se los respeta hasta que concluyan y después entra en vigencia el nuevo mecanismo de selección por mérito en el Congreso. Señor Quiroga, habla mucho de la industrialización del litio, se menciona mucho en su programa, y quisiera preguntarle, dado que el precio del litio descendió brutalmente estos últimos 4 años, ¿piensa realmente que es buen momento para industrializar el litio? Los precios bajos más bien te ayudan, porque te hace más fácil la industrialización y no hay que confiarse con que los precios suben y bajan. Es cíclico, va y viene de acuerdo a lo que va pasando. No puedes hacer políticas de largo plazo basado en precios coyunturales. La política de industrialización es garantizar que dejemos atrás el extractivismo para no seguir exportando meramente materia prima. Tenemos 1/3 del litio del mundo, hay que trabajar en exportarlo como materia prima y atraer en zonas francas, en zona económica especial del Alto. Pero ¿cómo va a garantizar el respeto de las TCOs indígenas protegidas por la Constitución sin generar conflictos en regiones que tienen justamente TCOs? No, como siempre lo hemos hecho, eso viene de antes, no viene del MAS. Y te doy más aún el ejemplo. Nosotros hemos respetado, titulado y hemos firmado una adhesión con los pueblos indígenas de las tierras bajas del Oriente porque conocen la trayectoria que tuvimos. Y más aún, les hemos hecho una propuesta que vamos a hacer realidad hacia adelante. Bolivia tiene un potencial enorme en el tema ambiental, con emisión de bonos de carbono. Vamos a crear regalía ambiental, el potencial es gigantesco para si tú reduces emisiones o secuestras carbono, puedes monetizar eso con la emisión de bonos, dando regalías ambientales a los pueblos indígenas que moneticen, que reciban recursos, que reciban platita de proteger su hábitat. Ahí está respondiendo sobre diversos temas que son importantísimos, ¿no? La visión de los jóvenes y las consultas que tiene Tufi. Sí, Luciana, Miriam, pero también se le planteó un tema clave al candidato presidencial. ¿Cómo hará para luchar contra el narcotráfico en caso de ser presidente? Esto es lo que planteó. A ver, yo lo he dicho con claridad, narcotráfico corroe la sociedad, contamina a nuestros niños, destroza nuestra imagen y nos trae criminalidad. Hoy día, partes de Bolivia se han vuelto territorio de batalla entre mafias europeas y mafias narcotraficantes brasileñas. Los europeos están diciendo, ¿para qué voy a ir a los brasileños que me están vendiendo la cocaína boliviana y están ganando? Me vengo directo a Bolivia y se están tiroteando acá y por acá campean los Marset, los PCC, los Vermelo. Eso es tremendo. La primera agencia con la que vamos a firmar acuerdo de cooperación es con la Federal Brasileña, porque la cocaína boliviana se está yendo principalmente a Brasil y a la Argentina. Primero con Brasil, después con Argentina. Dejen de lado sus taras antiimperialistas. Primero con Brasil, después con Argentina, después con los países vecinos, después con Europa y después también con Estados Unidos. ¿Quién no quiere que venga la Federal Brasileña, la Federal Argentina, las agencias de seguridad europeas, las del países vecinos o la DEA de Estados Unidos? ¿Saben quién no quiere que venga? Marset, PCC, Vermelo, Sanabria, Dávila, Cáceres, todos estos nombres que nos han hecho pasar vergüenza. El narcotráfico es delito transnacional con cárteles internacionales. Y el momento que no se lo esperaba, se encontró con alguien. Sí. ¿Verdad? ¿Quién? Con su doble. ¿Qué te ha parecido, Tufi? Me pareció primero muy innovador que se haga este encuentro de Tuto Quiroga con alguien que él tal vez no esperaba, pero además muy interesante el sentido del humor que él asimiló o aplicó para referirse a sí mismo, ¿no? Vamos a verlo.
qué sorpresa, qué alegría, pero quiero decir, quiero expresar, quiero manifestar cómo es posible que no me hayan invitado a mí primero y acá invitaron a alguien que vengan está los acá. dos. Pero quiero decir algo, que yo tengo menos canas, más cabello, menos años, pero las mismas ganas. Menos manillas, por favor. Ahí están. Vean Muy que bien. por estas venas corre sangre boliviana. Quiero decir que yo soy el verdadero Tuto Quiroga. Así es. Eso es lo que quiero dejar claro, que yo aquí soy el único, el original, el incomparable Tuto Quiroga. Acá el señor, la verdad no sé quién sea. Yo estoy hecho con inteligencia artificial. Han perdido 1 hora y media entrevistándome a un tuto fabricado con inteligencia artificial y aquí estaba el de verdad. Algo más quiero dejar claro, que para que se den cuenta que sí soy el Tuto Quiroga verdadero, el único, el original, quiero empezar a rapear y decirles: acompáñenme con las palmas. Esta vieja era se acaba porque paramos con la gastadera y la robadera. Sí, ya se empieza, ya se acerca justicia verdadera. Sí. Solamente es un Hágale secreto. multiplicar. Vemos ya. Porque A ver, hágale un multiplicar. número con 50. No, 50 y qué. Póngale usted, Tuto, no quiero di decir un nada. No, tú di un número. ¿Un número qué? Diga un número, 50 y qué. 432. No, 50 y. 53. 53. 53 por 53. Me han dicho que Tuto puede hacer eso. A ver. 53 por 53. Un ratito. Vamos a ver quién es el de verdad, ¿ya? Toma. Sí. Aquí está, he puesto atrás la respuesta. 53. No, pero en la cabeza. Con la cabeza. Bueno, para eso vamos a solicitar que Android pueda hacer para eso también está acá el Android. Cuando estoy escuchando y presto atención, frunzo el ceño. Y hago así. Mi hermano imita bien así. Frunzo el ceño así. Mientras llega la pregunta, estás así. ¿Estás enojado? No estoy enojado. Es mi mamá también. Mi mamá jugaba bridge, campeona sudamericana, todo el tiempo. De noche se tenía que poner el scotch porque tenía el ceño fruncido. Y yo, ya, ¿qué vamos a hacer? Así nomás me quedé, pero ¿no? Captando información. Eso es lo que, evidentemente, eso es lo que hago. Se divirtió. Ha sido un momento espectacular. Que lo ha dejado a él muy satisfecho, ¿sabes? Contando incluso cómo su hermano también lo imita. Sería lindo traerlo al hermano, ¿no es cierto? Muy interesante, él se puso de verdad en los zapatos del imitador. Sí. Me gustó muchísimo lo que dijo, ¿verdad? Menos años, más cabello, menos tamaño. Sí. Pero lo imitaba muy bien. Y lo que dijo también, que los temas más difíciles con él, decía Tuto, ¿no? Hablando acerca de su imitador. Decía Evo. Sí, aquí está. Marcel, Evo, todo con el imitador. Bueno, quiero comentarles, Tufi, Miriam, que también, por supuesto, como es de nuestra línea, hemos hecho la invitación por igual, ¿verdad? A los dos candidatos, y para el próximo domingo la invitación está abierta para Rodrigo Paz Pereira. ¿Estará el imitador? Sorpresa. No voy a decir nada. Debe tener imitador. Veremos. Bueno, hacemos una pausa, ¿les parece, Miriam, Tufi? Claro. En breve música, y esto les va a encantar, es una gran sorpresa, ya volvemos.